Gridtown USA, además. Tener excelentes tiendas de donas es conocido por sus rejillas de calles y avenidas distribuidas con precisión. Las calles corren de este a oeste, y las avenidas corren de norte a sur. Supongamos que vive en la esquina de la segunda avenida y la tercera calle, que sería el punto 2,3 en el plano de coordenadas, y trabajar en la esquina de octava avenida y calle 10, que sería el punto 8,10 en el plano de coordenadas. Parte A. ¿Cuántas rutas más cortas puedes tomar para ir al trabajo? Si pensamos en esto como una celosía, la celosía consistiría en los puntos de intersección de todas las rejillas. Sabemos el número de trayectorias de celosía más cortas de longitud n, que contiene k pasos para derecho es igual a n elija k, lo que significa que para esta aplicación, el número de rutas de longitud n bloques que contienen k bloques a la raíz es igual a n elige k. Comencemos por determinar el longitud de las rutas más cortas de casa al trabajo. Hacemos esto solo moviéndonos derecha, y solo subiendo, de 2,3 a 8,10, por ejemplo, podemos movernos a la derecha 6 unidades y hasta 7 unidades. 6 más 7 es igual a 13. 13 es la longitud de todas de las rutas más cortas de casa al trabajo. Observe cómo tomamos una ruta diferente, pero nuevamente solo nos mudamos derecha y solo se movió hacia arriba. La longitud seguiría siendo de 13 cuadras. Por ejemplo, subimos 4 manzanas, luego 4 cuadras a la derecha, luego subimos 3 cuadras y 2 cuadras a la derecha. Tendríamos más de 4 más 3 más 2, que sigue teniendo una longitud de 13 cuadras. Y nota también en ambas rutas, nos movemos a la derecha 6 manzanas. Esto indica el número de rutas más cortas desde casa al trabajo es igual a 13 elige 6. Y 13 elige 6 es igual a 1.716. Hay 1716 más cortos. Rutas del hogar al trabajo. Para la parte B, suponga que quiere parar y comprar una rosquilla de camino al trabajo. Tu tienda de donas favorita está en la esquina de la sexta avenida y la octava calle, que sería el punto 6,8, este punto aquí. ¿Cuántas rutas más cortas trabajo parando en la tienda de donas puedes llevarte? Para responder a esta pregunta, primero tendremos que determinar el número de rutas más cortas desde casa hasta la tienda de donas, y luego multiplíquelo por número de rutas más cortas desde la tienda de donas al trabajo. Por lo tanto, empecemos primero con el longitud de la ruta más corta desde casa hasta la tienda de donas. Vamos 4 a la derecha, 5 arriba. 4 más 5 es igual a 9. Y porque movemos 4 cuadras a la derecha, el número de rutas más cortas de casa a la tienda de donas sería 9 elige 4. Y luego tenemos los tiempos número de rutas más cortas desde la tienda de donas a casa, o del punto 6,8 al 8,10. Moveríamos 2 a la derecha y 2 arriba. Así que la longitud es de 4 bloques, y porque nos mudamos 2 cuadras a la derecha, el número de rutas más cortas de la tienda de donas al trabajo es 4 elige 2. Así que tenemos 9 para elegir 4 veces 4 eligen 2. Y por el bien del tiempo, 9 elegir 4 es igual a 126. Y 4 eligen 2 es igual a 6. 126 veces 6 es igual a 756. Hay 756 rutas más cortas de casa a la tienda de donas, y luego a la tienda de donas al trabajo. Para la parte 100, hay un bache en la cuarta avenida, entre la quinta calle y la sexta calle. ¿Cuántas rutas más cortas al trabajo puedes llevarte para evitar el bache? Así que este es un poco complicado. Primero marquemos el bloque donde está el bache. El bache está en la cuarta avenida, entre la quinta y la sexta calle, que sería esta manzana de aquí. Tenemos que evitar este bloqueo. Para determinar el número de las rutas más cortas al trabajo que evitan este bloque, tomaremos todas las rutas más cortas al trabajo, que sabemos que es igual a 1.716. Y luego restaremos el número de rutas más cortas que incluyen este bloque. Para ello, primero tendremos que determinar el número de rutas más cortas desde casa hasta el punto 4,5, este punto. Entonces va a haber una manera de conducir por esta manzana, y luego determinaremos el número de rutas más cortas desde este punto el final del bloque, que es el punto 4,6 para trabajar. Así que empecemos con una determinación el número de rutas más cortas de 2,3 a 4,5. La longitud sería de 2 más 2 o 4 cuadras.
Y porque se mudó 2 cuadras a la derecha, el número de rutas más cortas desde casa hasta el punto 4,5 es 4. Elige 2. Por lo tanto, tenemos que elegir menos 4 veces. La cantidad de formas en que puede conducir por la manzana con el bache es solo una, así que una vez, y luego veces el número de caminos más cortos de 4,6 al trabajo, que es el punto 8,10. Así que para pasar de 4,6 a 8,10, moveríamos 4 cuadras a la derecha, y luego 4 cuadras más arriba. 4 más 4 es igual a 8. También nos movemos 4 cuadras a la derecha. El número de más cortos rutas de 4,6 al trabajo al punto 8,10 es 8. Elegir 4. Así que, de nuevo, tenemos todos de las rutas más cortas de casa al trabajo, menos las rutas más cortas que incluyen la cuadra con el bache, donde tuvimos 4 que eligieron 2, la de las rutas más cortas desde casa hasta el punto 4,5. Y luego veces una forma de conducir por esta cuadra, y luego multiplica número de rutas más cortas desde el final de la cuadra, que es el punto 4,6 para trabajar, que es 8. Elige 4. De nuevo, por motivos de tiempo, tenemos 1.716 menos el producto de 4. Elige 2. 1 y 8 eligen 4, que es 6 veces 1 vez 70. Lo que nos da 1.716 menos 420, lo que equivale a 1.296. Hay 1296 más cortos rutas de casa al trabajo, que evitan el bloqueo con el bache. Y, por último, para D, el bache ha sido reparado, así que procederemos y limpiemos todo esto. Y una nueva tienda de donas se ha inaugurado en la esquina de la Tercera Avenida y la Séptima Calle, que estaría aquí. Recuerda que la vieja tienda de donas estaba en la Sexta Avenida y Octava Calle, que está aquí. La pregunta es cuántas las rutas más cortas al trabajo conducen por uno u otro, o ambas tiendas de donas. Y nos dicen que usemos pie, que es el principio de exclusión de inclusión. Para responder a esta pregunta, primero determinaremos la número de rutas más cortas que solo se detienen en tienda de donas ubicada en 3,7. Y, a continuación, agregaremos el número de rutas más cortas que solo paran en la segunda tienda de donas. Pero luego tenemos que restar la ruta más corta para detenerse en ambas tiendas de donas porque esas rutas se cuentan 2 veces en los 2 primeros cálculos. Así que, de nuevo, determinemos primero el número de rutas más cortas que paran solo en la primera tienda de donas. Así que ir de casa a la primera tienda de donas, el camino estaría a 1 cuadra derecha, y 4 cuadras más arriba. Así que el camino tiene una longitud de 5, con un movimiento de bloque hacia la derecha. Hay 5 rutas más cortas para elegir una desde casa hasta la primera tienda de donas. Y, a continuación, los tiempos número de rutas más cortas desde la primera tienda de donas al trabajo. Y la longitud sería de 3, 4, 5, más 3, que son 8. Como nos desplazamos 5 cuadras a la derecha, el número de rutas más cortas serían 8, elige 5. Y luego, más el número de las rutas más cortas que solo paran en la segunda tienda de donas. La longitud de la ruta más corta de casa a la segunda tienda de donas sería 1, 2, 3, 4, más 5, que son 9. Y porque incluye 4 cuadras a la derecha, habría 9 a elegir 4 rutas más cortas desde casa hasta la segunda tienda de donas. Y, a continuación, los tiempos número de rutas más cortas desde esta tienda de donas al trabajo. Observe que la longitud va a ser 2 más 2, que son 4. Y la ruta incluye 2 cuadras a la derecha. Hay 4 que eligen las 2 rutas más cortas desde la segunda tienda de donas al trabajo. Y ahora tenemos que restar el número de rutas más cortas que paran en ambas tiendas de donas. Y eso es porque las rutas que se detienen en ambas tiendas de donas se cuentan una vez en el primer cálculo, y la segunda vez en el segundo cálculo y, por lo tanto, tenemos que restarlos una vez. Así que vamos a determinar longitudes de los 3 caminos. Observe que la primera ruta tiene una longitud de 5 cuadras, la segunda ruta tiene longitud de 4 bloques. Y la tercera ruta tiene longitud de 4 bloques también. Vamos a etiquetar los bloques correctos. Tenemos una manzana a la derecha aquí, 3 cuadras a la derecha aquí, y 2 cuadras a la derecha aquí. Así que de nuevo, la primera ruta
Tiene una longitud de 5, con una cuadra a la derecha. Hay 5 rutas más cortas para elegir desde casa hasta la primera tienda de donas. La segunda ruta tiene una longitud de 4 bloques, 3 de los cuales son correctos. El número de rutas más cortas de la primera tienda de donas a la segunda tienda de donas es 4, elige 3, por lo que tenemos 4 veces elige 3. Y, finalmente, el número de rutas más cortas desde la segunda tienda de donas al trabajo tiene una longitud de 4 con 2 cuadras a la derecha, dándonos 4 a elegir 2. De nuevo, por motivos de tiempo, 5 eligen 1 es igual a 5, 8 eligen 5 es igual a 56, lo que nos da 5 veces 56 más 9 eligen 4 es igual a 126. 4 elige 2 es igual a 6, por lo que tenemos 6 menos 5 elige 1 es igual a 5, por 4 elige 3 es igual a 4, por 4 elige 2, que es igual a 6. Simplificando, tenemos 280, más 756, menos 120. Que es igual a 916. Hay 916 rutas más cortas para ir al trabajo que pasan por uno u otras, o ambas tiendas de donas. Espero que esto te haya resultado útil.